¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, bienvenidos al capítulo 8 ya de LGT Sin Eso Se Hace. Vamos a ver lo que es la selección social de Rose Garden. Así que vamos a ver qué onda con esto, que es una, no sé, es una teoría, es un estudio que hizo el señor Rose Garden. Así que nada, vamos a ver qué onda con esto. Dice que las últimas teorías propuestas para la homosexualidad se basan en la llamada selección social, propuesta por la profesora de biología de la Universidad de Stanford, Joan Rose Garden. Es una profesora de biología. Yo dije que era un señor. Perdón, error mío. La teoría se enfrenta a la selección sexual de Darwin. Básicamente niega la reducción de la diversidad sexual de dos sexos, uno masculino y agresivo y otro femenino y cohibido, con numerosos ejemplos de reino animal y de culturas distintas de la occidental. Muestra que la naturaleza y las diferentes sociedades ofrecen soluciones a la sexualidad. Peces con varios tipos diferentes de machos o cuyos componentes cambian de sexo en caso de necesidad. Ok, digamos que hay peces trans o no sabía que había transexualidad en los animales también. Mamíferos que tienen a la vez órganos reproductores masculinos y femeninos. O sea, digamos como que serían como hermafroditas, digamos algo así, etcétera. En el caso de la biología humana, afirma que la existencia de homosexuales, trans e intersexuales no es más que una variación natural. O sea, en el caso de la biología humana, afirma que la existencia de homosexuales e intersexuales no es más que solamente una variación natural, que se integra perfectamente en la diversidad mostrada por los demás animales. Si existe la transexualidad animal, está la transexualidad humana. O sea, wow. Porque dice peces con varios tipos de diferentes de machos o cuyos exponentes cambian de sexo en caso de necesidad. Cambiar de sexo. Wow. Y bueno, o sea, esto es bastante claro porque, o sea, hay muchos estudios, no solo investigar en animales mamíferos, sino también animales acuáticos, como acá vemos acá. Y no quiere decir que se dejen de hacer estudios, hay muchos estudios, se siguen haciendo estudios acerca de la homosexualidad y la identidad de género. En animales, rarísimo, pero bueno, está. Pero nada de eso. Integra perfectamente la diversidad mostrada en los demás animales. La expresión social de esta diversidad se encontraría en sociedades como la de nativos norteamericanos con sus dos espíritus, el Lamau polinésicos y la Hijra indios o los eunucos, que identifica con personas transgénero. Eunuco me suena a personas a lo que dice la Biblia más o menos, algo así, los eunucos. No, creo que también se refieren a los gays también. Creo que, o sea, sí la Biblia habla de personas trans, pero le dicen eunucos, o a los homosexuales eunucos, o algo así, que nacen, o sea, van a nacer eunucos, o sea, crían, y está en la Biblia, o sea, ok. ¿Qué quiero decir con esto? En la Biblia está mal interpretada lo que es la homosexualidad. La homosexualidad no es lo que dice la Biblia, que surgía, que es acostarse por placer con un hombre. No, esas son puras personas heterosexuales que quieren saciarse sexualmente con otras personas de su mismo sexo, con mujeres, y eso no es la homosexualidad. La homosexualidad es enamorarse, querer pasar tiempo con esa persona, casarse con esa persona, tener un vínculo, tener una relación sentimental, relaciones sexuales, pero no por placer, sino por amor. O sea, conocerse como un matrimonio heterosexual. O sea, una pareja heterosexual se enamora, se ponen de novios, se casan,
mantener relaciones sexuales fuera o dentro del matrimonio, no hace falta que sea dentro del matrimonio, o sea, no. Y, y tienen hijos, así. Y una pareja homosexual es así. Entonces, la homosexualidad es solamente saciarse sexualmente por placer y no hay amor y no es enamoramiento y solamente saciarse sexualmente, te cocho y listo y me voy y te quedas ahí solo. No, eso no es la homosexualidad. No, no es así. Eso es solamente saciarse sexualmente, tener sexo por placer y nada más que eso. Así que nada. Homosexualidad en la población. Vamos a ver lo que es la homosexualidad en la población. Acá dice, las personas que generalmente tienen una orientación heterosexual pueden sentir deseos leves u ocasionales hacia personas del mismo sexo. María Becerra. Del sí mismo modo que aquellos que generalmente tienen una orientación homosexual pueden sentir, o sea, los homosexuales, pueden sentir deseos leves o ocasionales hacia personas del sexo opuesto. Lo que pasa con los heterosexuales pasa con los homosexuales. ¿Por qué digo María Becerra? Bueno, María Becerra, ella se enamoró a los 13 años de su mejor amiga. Las dos se enamoraron, flechadas, face to face las dos. ¿Por qué? Porque ella, la amiga de María, tenía un novio que era muy tóxico y María no soportaba que ella sea tan tratada tan mal por su novio tóxico y ella sentía que, la amiga de ella sentía que estaba muy lastimada por su fucking novio y María hacía todo lo posible para separarla. Y creo que con María. Oh. Y bueno, y se enamoraron las dos, o sea, y nada. María se enamoró de su amiga y su amiga se enamoró de ella y los dos sentían lo mismo. Y nada, también Calle y Poché, también, o sea, se enamoraron, o sea, primero fueron amigas y todo eso, se burlaban, las cagaban todo el tiempo porque siempre la veían juntas, decían que son novias y todo eso, y no le gustaba de ellas, pero a medida que sigan acompañando toda su vida, iban sintiendo cosas una por la otra, o sea, sigan enamorando, o sea, súper lindo. Y nada, es muy lindo. Y ahora son novias, desde el 2015 creo. Y nada, wow. Y bueno, seguimos acá. Hay personas con orientación homosexual que, por las condiciones de intolerancia y violencia o de difícil acceso a otras personas del mismo sexo, o sea, se han forzado a sí mismos a mantener relaciones heterosexuales. Eso pasa por homofobia, o sea, la homofobia hace que se sientan mal y hacen querer tratar de encajar en la heteronormatividad, en la sociedad cisnormativa, que es una cagada por eso, pero bueno, qué feo que por ser diferente te traten tan mal, por tener una orientación sexual que no elegiste, que surgió de vos, que nació de vos. Y y es horrible que te tratan de reprimir tu orientación sexual para encajar y la pases mal, o sea, no, es horrible. Y miren, la represión, la homofobia y la postura de la mayor parte de las religiones obliga a los homosexuales a esconder su orientación, fingiendo ante la sociedad tener una orientación heterosexual. O sea, los meten en el closet. Primero, una orientación... primero vamos a hacer claro acá. Vivimos en una sociedad que, vamos a hablarlo así, es una mierda. O sea, es una mierda. Porque está llena de tabúes, está lleno de estereotipos, con personas que consideran lo que es lindo, lo que no es lindo, cuando ellos se sienten lo mejor del mundo, cuando no lo son. Nadie es perfecto, nadie es mejor que nadie y nadie puede obligar a nadie a hacer algo que no es. Más con una orientación sexual que es algo muy complejo, no es una pelotudez, es algo que es muy complejo, lleva estudio. Y hay muchos procesos de conversión que terminaron mal y por lo menos, gracias a Dios, fueron denunciados esos procesos de conversión porque, o sea, lastiman a la gente. Mucha gente terminó muy mal. Terminan con, o sea, sí, o no terminan con depresión, con ansiedad, terminan muy mal y terminan muy reprimidas por dentro. Y tienen que negar a las personas que les gustan por el pecado, o sea, porque si están enamorando es pecado.
¿Desde cuándo enamorarse de tu mismo sexo es pecado? Enamorarse nada más y querer pasar tiempo con esa persona, querer tener un vínculo con esa persona. ¿Desde cuándo es pecado? Es una orientación sexual que no eligió y si se la reprimen le están lastimando. ¿Qué parte no entienden? Y te pido que por favor, no te lleves eh, esos estereotipos impuestos por la sociedad, impuestos por gente estúpida, que solamente entran estereotipos dentro de su cabeza, uno por uno, y hacen lastimar a las personas. ¿Entienden? Una persona, siendo homosexual, siendo heterosexual, siendo bisexual, tiene derecho a tener una verdadera historia de amor, no una historia fingida de amor, porque un homosexual no se va a enamorar de su distinto sexo, ni lo pueden obligar a hacerlo. Lo va a hacer fingiéndose que se enamora para encajar en una sociedad que está llena de tabúes, y qué feo tener que encajar en una sociedad fingiendo algo que no sos. O sea, no, sé vos, que los demás te chupen un huevo, que te chupen un huevo lo que piensan los demás. Si vos te aceptás tal cual sos, las demás personas van a venir. Primero amate vos y las demás personas van a venir. Te van a rechazar y los que te rechazan, no le des pelota. Y los que te aceptan tal como sos y no te cambian, porque no se puede cambiar la orientación sexual, o sea, quédate con esas personas porque realmente te ama. ¿Entendés? Y Dios te ama tal como sos y no va a querer que la pases mal y que sufras, te reprimas y no seas feliz y no te puedas enamorar. O sea, te puedes enamorar, pero no puedes tenés que reprimir ese enamoramiento porque según dice los cristianos que te vas al infierno porque estás con una persona de tu mismo sexo. Pasar tiempo, una historia de amor, o sea, no, eso está mal. O sea, tampoco hay que dejar eso. Yo vi, o sea, procesos de conversión que terminaron muy mal, gente desangrada, hacían a homosexuales tener sexo con mujeres y terminaron muy mal psicológicamente. Por lo menos, gracias a Dios, ya denunciaron a esas personas, denunciaron esos procesos de conversión, denunciaron hasta una iglesia evangélica que hacían eso, reprimir a las personas y terminaban muy mal psicológicamente, con depresión, ansiedad, ataques de pánico. O sea, pobrecitas, déjenlas ser lo que ellas quieran ser. O sea, no las repriman, por favor, ¿sí? Y bueno, no, eso quería decir. Y bueno, y acá dice que anterioridad tiene una orientación autorizada, lo que se denomina coloquialmente estar en el armario, o sea, en el closet, o en el closet. Sin embargo, autores como el doctor Joseph Nicolosi refieren que si muchos homosexuales ocultan su orientación sexual, no se debe tanto a la represión social, que, que no se niega como factor secundario, sino que la homosexualidad en sí misma representa para el homosexual una condición de incompatibilidad tanto a las bases sociales establecidas como a su particular sistema de valores morales. Es decir, que existe un conflicto entre lo que se es y lo que se debe ser según la educación familiar, que haya dado, así como ciertos grados de desorden en la identidad sexual. Eso quiere decir, claro, lo que pasa es que uno cuando es homosexual, o sea, uno mismo es homosexual, pero al tener que enfrentarse a la sociedad heteronormativa, o sea, se ve presionado a fingir para encajar, fingir ser heterosexual para encajar. Y eso genera, eso sí, un desorden de identidad sexual. Soy homosexual, soy heterosexual. O sea, hasta las personas mismas son tan malas que te hacen confundir y te hacen, presionan ser algo que no sos. Y eso es horrible, es horripilante. Algo con que vos naciste, que no elegiste ser homosexual como ni heterosexual, ni bisexual, ni pansexual, es algo con que nació dentro tuyo. Y es horrible que se tenga que reprimir y no dejar a las personas ser felices como quieran ser. Dios no va a castigar a alguien por ser feliz. Va a castigar a alguien que se miente a sí mismo
haciéndose pasar por alguien que no es. ¿Entienden? O sea, no, sean felices. No se lastimen, no se escondan. Por favor. En la actualidad hay personas con intención homosexual que están saliendo del armario o que han salido del armario, lo que se aplicaría a las personas que dejan de fingir o reprimir su orientación sexual. La actividad sexual como una persona del mismo sexo no se considera necesariamente homosexual como orientación sexual. La actividad sexual con una persona del mismo sexo no se considera necesariamente homosexual como orientación sexual, sino un comportamiento homosexual. Es muy diferente. Por eso hay personas, por ejemplo, heterocuriosas, que son hetero, pero quieren probar con personas de su mismo sexo para ver cómo se siente. Eso es una... La persona no es homosexual, pero hace actos homosexuales, o sea, tener sexo con alguien de su mismo sexo o besarse con su mismo sexo, algo así, para saber cómo se siente. Y llega al punto de que le gusta y no le gusta, por eso es muy raro, como que a veces no le gusta y no le gusta. Es muy raro, sí, pero bueno. No, son heterosexuales, pero bueno. No todos los que desean a personas del mismo sexo se identifican como homosexuales o bisexuales. Algunos tienen relaciones sexuales a menudo con personas del mismo sexo, si bien persisten en afirmar que son y se definen como heterosexuales. Sería entonces posible distinguir entre comportamiento, deseo e identidad homosexual. Es muy distinto. Los cuales no siempre coinciden. Por ejemplo, en algunos sitios segregados por sexo puede aparecer relaciones homosexuales situacionales. Aunque el comportamiento sea heterosexual, fuera de allí lo mismo puede ocurrir por razones económicas o ajenas a la voluntad. El informe Kinsey reportó el 37% de los varones estadounidenses admitían que habían experimentado un orgasmo al tener un contacto sexual con otro varón. El 37% de varones estadounidenses admitían haber experimentado un orgasmo al tener contacto sexual con otro varón. O sea, varones hetero o bi, ¿entienden? La mayor parte, pero bi, o sea, pero una parte muy pequeña hacia atracción a su mismo sexo. La mayor parte de los estudios al azar efectuados en los Estados Unidos y en Europa Occidental estiman que alrededor del 8% de los hombres y las mujeres admiten haber tenido alguna experiencia homosexual y que alrededor del 2% admiten su preferencia por experiencias relacionadamente homosexuales. O sea, se consideran homosexuales porque tuve sexo con un hombre siendo hombre, ya me considero homosexual. O sea, uno mismo no sabe cuáles son sus gustos. Uno mismo puede decir, me gustan mucho las mujeres. Pero si a veces llega el caso de que probó con un hombre y se dio cuenta que le gustan los hombres también. O sea, tener contacto sexual. A veces es por contacto sexual o no. O sea, uno ya tiene la... ¡Basta! ¡Che! Uno ya tiene la homosexualidad dentro y ve a un chico que le gusta y ya se enamora. O sea, no hace falta tener contacto sexual. O sea, ya te enamoras. Es como cuando sos heterosexual y ves a una mujer y te enamoras. Lo mismo. O sea, sí. Pero bueno. El National Opinion Research Center, Centro Nacional de Investigaciones de Opiniones en español, ha informado que aproximadamente el 0,7% de los hombres estadounidenses se consideran homosexuales. Así que nada. Bueno, niñas, espero que les haya gustado. Y bueno, nada, perris, espero que les haya gustado LGBT Se Nace o Se Hace, este capítulo 8. Así que nada, les mando un beso y mañana seguimos informando sobre esto, que es muy importante y di bastantes detalles para que no se confundan de las cosas. Y nada, les mando un beso.